En primer lugar, quiero agradecerte esta invitación a departir. Eh, Cuando yo llegué a la Universidad de Navarra a hacer mi doctorado, me sorprendió que en la universidad hubiera bares, pero bar. Llegaba uno a la universidad y veía que los profesores, si estaba en el invierno, antes de clases se tomaban su whisky o su brandy para entonarse. Y yo decía, esto en Colombia sería inadmisible tener un bar en la universidad, pero ahora entiendo que la idea se ha ampliado ya no solamente para la universidad, sino que se ha extendido a que las clases se dan ya no solamente en las universidades, sino en las casas y en un ambiente festivo como el que se daba en el bar. Fueron muchos los temas que trataste y sobre todo para ilustración de algunos de tus estudiantes. Yo quisiera hacer algunos comentarios en torno a lo que tú has planteado. Por un lado, pues ese tema de la verdad es un tema que la filosofía lo ha desarrollado en diversos ámbitos, y no solamente la filosofía, sino también la teología. Y en este momento te recomendaría la lectura de uno de los grandes pensadores del siglo pasado, y es Joseph Ratzinger. En él vas a encontrar unas ideas luminosas en esa articulación de razón y fe, que creo que es un punto en el cual tenemos que insistir. La razón se queda corta y la fe tiene que estar iluminando a la razón. Esto porque en el tema que tú has planteado, no solamente estamos hablando de un aspecto meramente filosófico, sino un aspecto que uno podría considerar teológico o religioso, que es en torno al tema de la verdad. Recordemos que a Cristo también se le pregunta, ¿qué es la verdad? Es decir, esto es un tema profundamente centrado en una concepción de carácter teológico. Por un lado, esa recomendación. Segundo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un pensador que le da a uno unas grandes luces. Para los estudiantes de Derecho, en el pensamiento clásico se distingue claramente lo que es ius y lex, derecho y ley. Son dos conceptos distintos. El derecho y la ley están relacionados, sí, pero nosotros hoy solemos definir, sobre todo a partir de toda la concepción positivista, el derecho como el conjunto de normas. Los clásicos no lo veían así. El derecho no es igual a la ley. Y tan es así que Tomás de Aquino distingue dos tratados, el Tratado de la Justicia y el Tratado de la Ley. Y el Tratado de la Justicia, que es virtud, es dar a cada uno lo suyo, y que es lo suyo, es el derecho, es el ius. Y por lo tanto, en la ley y el derecho, una de las maneras de decir el derecho es la ley. El derecho se dice de muy diversas formas, el sentido analógico del derecho. Como también se dice la verdad en muy diversas formas, la verdad teórica y la verdad práctica. Entonces, en Tomás de Aquino encontrarás también una fuente, porque además tiene algunas reflexiones, es decir, no tiene en la Suma Teológica una capítulo dedicado a la de la dignidad, pero sí habla de la dignidad. Dice, la dignidad hace referencia a la naturaleza, el nombre de persona es digno y la dignidad se dice en sentido absoluto. Entonces, ahí también hay una gran fuente de qué es el tema de la dignidad, de cómo eso ha sido tratado, qué significa excelencia, merecimiento, y que de una u otra forma creo que también hay una gran fuente para ampliar la reflexión. Y finalmente, en el último punto que mencionas de la intuición, creo que sí, hay algunos filósofos que plantean que es la intuición, pero también, por lo menos desde la concepción clásica, uno podría decir que la intuición hace referencia a eso que se hablaba de los hábitos,
de los hábitos del conocimiento, de la sindéresis, de que de una u otra forma, incluso por qué la ley establece que debe hacerse esto o aquello. Entonces, porque tenemos en alguna forma la posibilidad de conocer lo que es el bien. No todo está conforme a la dignidad, entonces es una adecuación en torno a algo, o a la naturaleza, o a la dignidad. Entonces creo que el tema de la intuición podría llevarnos a la consideración de que son primeros principios, hacer el bien y evitar el mal. Y uno podría decir de dónde viene eso, en la pregunta que tú te haces, y por qué, y seguramente los que creemos podríamos decir, bueno, porque hemos sido creados, pero creo que también ahí podrías encontrar una fuente de estudiar el tema de los primeros principios, el tema de lo que hace referencia a esos hábitos intelectivos. Es decir, tenemos hábitos intelectivos y hábitos de la voluntad. Entonces, quería hacerte estos comentarios, invitarte a que sigas reflexionando en torno al tema de la legitimidad. Te confieso que cuando me dijiste que veníamos a hablar de la legitimidad, me imaginé algo muy distinto. Me imaginé más un escenario como político, pero me ha gustado la reflexión, la manera como has planteado las diversas ideas que querías proponernos, y a su vez pues animarte a que sigas con la lectura de los clásicos, y también te recomendaría, dentro de estos textos de Derecho Natural, a quien fue mi profesor, el profesor Hermada, que tiene un libro que incluso está publicado aquí en Temis, y yo le hice el prólogo de la edición colombiana, la Introducción Crítica al Derecho Natural, donde plantea que el derecho natural es auténtico derecho. Es decir, no es moral, es derecho. Si el derecho es lo debido se explica por una razón que no es meramente la moralidad. Pero bueno, eso sería otro tema. Ya tendremos ocasión para seguir hablando tú y yo. No quiero acaparar más esta oportunidad de seguir compartiendo estas clases con cerveza. A la mía ya se acabó. Alejandro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La mía Me hace ya el se favor acabó. inmediato. Pero bueno, te agradezco y te felicito, y créeme que yo también sé lo que es la pasión por las clases. También lo he vivido, porque mi vida ha sido y sigue siendo ahora recorriendo el país, dictándole clases a sacerdotes, a laicos, a seminaristas, y recorriendo el país haciendo una labor que no me imaginé en mi vida académica que iba a cumplir, pero que me da la satisfacción de poder llevar también ese amor por la verdad, y al fin y al cabo, la filosofía es la respuesta a las inquietudes de la vida que se nos están presentando, y la respuesta a esas grandes inquietudes que de una u otra forma nosotros tenemos. No podemos dejar de admirarnos y asombrarnos, y así nació la filosofía. Y si nació es porque todavía hay motivos para hacer filosofía, porque la realidad nos asombra cada día más. Y a ustedes, queridos jóvenes, animarles que a veces consideran que las clases de filosofía son las menos significativas, y son las que le dan a uno el ánimo para encontrar razones para vivir. Gracias, Gabriel. Y también considero, permíteme que lo diga públicamente, que esta clase aquí en tu casa es un homenaje a tu papá, que siempre admiró en ti todos los dones que te ha dado el Señor. Soy una mujer creyente y creo que la semejanza viene de Dios, pero que nos corresponde también como tarea. La dignidad es también tarea, es un don. Y hay otro autor que no puedo dejar de mencionar, que te recomiendo que leas, que tiene varios textos sobre dignidad, que se llama Leonardo Polo. Te dejo simplemente con esas reflexiones. Gracias, Gabriel.
igual dos cosas por decir, que yo creo que nuestras ideas se pueden compaginar si uno llega a entender mi resultado final de intuición como fe. También es una forma de llegar allá. Y pues para Santo Tomás de Aquino, al final del día, esa forma en que él describe la dignidad, pues es su proposición bisagra. Porque hoy yo le pregunto, ¿y qué? Y me dice, no, Dios. Y ya, pero sí. David. No, yo primero que nada quiero complementar las sugerencias que te hace Ilva, porque también encuentro un autor muy pertinente en cuanto a eso de que la razón tiene sus límites y la fe es el complemento. Y es Soren Kierkegaard, que tiene una obra que para mí es entretenida, es un poco cínica, un poco fuerte, pero muy divertida también de leer, que se llama O lo uno o lo otro. Y justamente ahí hace la disquisición entre si uno puede ser un hombre racional o si uno puede ser un hombre creyente. Y para él, si bien el hombre racional tendrá sus estructuras y sus andamiajes y sus formas de ver la cosa y su lógica y todo lo demás, finalmente el hombre creyente no tiene esa carga, o por lo menos esa, ¿cómo decirlo? Ese egocentrismo de pensar que tiene la respuesta para todo. Sencillamente le deja la carga de la respuesta a Dios y sigue adelante con su vida. Es una forma de verlo, ¿sí? Y lo otro que te quería manifestar es una profunda preocupación que me dejas hoy. Primero con la idea de no hacer nada, que pues es un golpe duro al ego y todo lo demás. Pero segundo también con el tema de la intuición. Yo siento que justo nos está tocando vivir una época en la historia en la que la tecnología, la información y su gran contraparte, la desinformación, luego la tendencia de la posverdad, la tendencia de las noticias falsas, la tendencia de la inteligencia artificial, de cómo nos pretende de una forma u otra suplantar en cuanto a las actividades que hacemos, en nuestras investigaciones, en nuestros trabajos, en nuestras cartas a nuestros seres importantes, en un todo nos suplanta como seres humanos, siento yo, en muchos frentes. Y a mí mi gran preocupación es que justamente esa intuición que tú hablas está en peligro y cada vez más la sociedad gira en torno a simplificarlo de una forma en que básicamente no quede nada restante para nosotros. Pues tienes toda la razón, para matarse. Pero sí, pues toda la razón. Y sí es muy preocupante. Pues entre más tecnología, más se aleja uno de la esencia de ser. Y pues yo creo que la esencia de ser está la intuición. Entonces, completamente de acuerdo. ¿Salud o miedo? Salud. Salud. Muchas gracias, qué rico. Rebeca. Mi intervención es más bien una duda. Las más chéveres. Cuando tú hablas, empezaste hablando de una premisa de que existiera una verdad. Sí, como un criterio máximo que nos Sí. permitiera definir qué es verdad y qué no es verdad. Sí, como... Una verdad verdadera. Sí, una premisa de que existiera una verdad, una verdad. Pero acabamos diciendo que... Y me corriges si no represento bien lo que estabas diciendo. Que a través de la intuición nosotros aprendemos cosas. Podemos llegar a acceder a ese criterio máximo. A excederlo, o sea, a sobrepasar, O a sea, descubrirlo. Exacto, a descubrirlo. O sea, a través de la intuición nos acercamos a esa verdad suprema. Pero entonces, o sea, igual hay un margen de error, pues, importante, porque a mí la intuición me puede decir una cosa y a ti la intuición te puede decir otra cosa. Y entonces, ¿cómo lo dirimo? O sea, busco a una tercera persona cuya intuición me dirima la diferencia. O sea, Por eso cuando dije, les propongo mi propuesta, es una propuesta completamente arbitraria. no, en Que no construcción. tiene ningún... No, es que no, O sea, no hay más para dónde. Porque, o sea, yo propongo esto y si alguien me dice, ¿y por qué? Pues, ¿sí me entiendes? O sea, es un poco desde mi corazón que contesto eso, entendiendo que cualquier respuesta es arbitraria. Y al final de mi escrito, yo lo planteaba como mi propósito máximo con esta, pues como compartiéndoles esto y publicando ese escrito y compartiendo este espacio con ustedes, es como encontrar otras personas que de pronto hayan sentido lo mismo. Y entre más nos vayamos encontrando, vamos diciendo, oiga, de pronto es la intuición, de pronto es la intuición, de pronto es la intuición. Pero es, o sea, a mí me parece, por eso la gran conclusión máxima es, cualquier verdad es arbitraria.
Y eso me cuesta mucho decirlo porque yo estoy muy seguro de que hay cosas que están muy mal. Pero si yo me voy a pensar y pensar el por qué y por qué de las cosas, no hay absolutamente nada que me haga a mí creer más allá de mi intuición. Y eso sumado a cómo he sido criada, a mi porque creo lo que creo. O sea, yo no puedo llegar y decir yo tengo la verdad absoluta y tú no, así sea una cosa absolutamente horrible, por lo menos desde el punto de vista puro racional. Pero aceptamos que existe una Pues, verdad. ese es- Así no tengamos una forma como, así aparentemente no tengamos una forma tangible de, de llegar a ella y saber con certeza cuál es, aceptamos que hay una. De aquí a que la descubramos, Es una de las dos opciones, o no aceptar o aceptar. A mí me gusta creer que existe y que hay mecanismos para, pero llegar a justificar ese claim de que hay mecanismos para, no tengo cómo, porque termina siendo arbitrario. Entonces, el que quiera ser 100% racional dice, lo que usted está hablando en su texto es que no existe ninguna verdad absoluta. Y entonces, pues, perdón, y pasa algo similar entonces con la dignidad, que sabemos que es por intuición, ¿cierto? Si te entiendo. pues, o sea, yo tratando de explicar cómo, o sea, es como un ejemplo, pues que es muy valioso para llegar a esto, porque todos podemos decir, esto es dignidad humana o esto no es dignidad humana. Y yo digo todos, pero digo todos entre comillas. Pues hay a quien le parece que no es digno, pues pertenecer a un grupo étnico, pertenecer a algún otro tipo de grupo y pues yo no estaría de acuerdo. Pero al mismo tiempo es donde está mi legitimidad, más allá de mis creencias, más allá de todo. O sea, eso es lo más duro, que yo al final reconozco racionalmente, yo no le puedo decir, usted está equivocado. Se lo digo desde muchos otros lugares que pueden, pues que son todo lo válido que pueden ser y lo voy a defender hasta la muerte. Y si algún día termino haciendo política, pues me voy hasta la muerte contra esa gente porque eso es lo que creo. Pero no puedo llegar nunca a decirle racionalmente su verdad es equivocada. ¿Pero tú crees que hay grises? Porque para mí hay una diferencia entre hacer, no sé, un tratado de 50 preguntas de por qué usted cree eso y hacer un hilo, pues como de un razonamiento ordenado y fundamentado versus, eh, versus decir, bueno, no, porque sí. O sea, no sé si uno podría plantear la legitimidad en grados, inclusive Sí, si sí, la conclusión es, todos tienen, no, ninguno tiene legitimidad, pero hay pero en unos el que grado tienen máximo, menos que pero otros. pero hay otro grado que es la rigurosidad, o hay otro grado que es la conformidad con los derechos humanos, pero esos grados pues son clasificaciones arbitrarias que nosotros le ponemos para poder discutir sobre, Son parámetros. me parece. Igual yo siento que pues vivimos en el mundo de las ideas y si existe es la verdad verdadera y pues vemos son las sombras de la verdad, pero pues existe. Pero pues es una cosa que yo creo, pero así que yo diga, la defiendo racionalmente, pues no he encontrado la manera. No, perfecto. Gracias por esta deliciosa discusión, Ray. No, gracias por la oportunidad pues de discutirlo y de conversar. No, pues yo feliz. Eso plantea el tema de los absolutos morales. No. ¿No? Hay otro autor, que es John Phillips, que ha trabajado ese tema. Anotado, Vilma. Gracias. John Phillips. Ahí queda en la grabación. Pues ante la pregunta de Rebeca, hay un filósofo que planteó un mecanismo y es John Rawls, porque él, digamos que puso teóricamente un postulado que es muy intuitivo, que pues de hecho tiene que ver con tu conclusión y es tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, que él lo puso como el velo de la ignorancia, es decir, si tú te pusieras en los zapatos del otro o, como él lo propone, si no supieras dónde vas a nacer y bajo qué condiciones, cuáles quisieras que fueran esas condiciones bajo las cuales todo el mundo viviera. Y por eso mucha gente dice que ese postulado de hacer a los demás lo que quisieran que te hicieran a ti o no o pues el contrario, es como el postulado dorado de la ética. Y yo concluiría que estoy totalmente de acuerdo con tu conclusión y es pues forma y fondo y validez y lo correcto al final del día tienen su legitimidad porque buscan el bien. Y eso solo se llega a través de la intuición o postulados como el que plantea John Rawls. Pues cruzamos los dedos. Yo creo eso, pero... Y si alguien me dice, ¿y por qué? Sí, Moncho. Me gustó esa embestida que le pegó al modelo reduccionista yéndose hasta las partículas subatómicas. Pero creo que un poquito más hubiera llegado a
al fondo de todo el asunto, que es el problema de la conciencia, que es Siga. el problema fundamental de la filosofía, lo que llaman the hard problem of consciousness, que es qué es ser consciente, qué es estar consciente. Y pues ahí la base es la intuición de que la experiencia, el simple hecho de tener una atención que uno puede dirigir a cosas, pues ya es el sustento necesario para todo lo que uno necesita justificar, el cogito ergo sum. Sí, o sea, es su proposición bisagra. Exactamente. Entonces, no, pues me gustó mucho y lo felicito y que siga explorando esas líneas intelectuales Ya, sobre claro, la conciencia. importante. Oigan, no, pues gracias por venir y valoro mucho eso. Y con cerveza, que es importante. Sí. Don Carlos Alonso. Oiga, Simón tiene un buen punto. Mira, aquí Carlos. Primero, feliz de estar aquí. Me parece un ejercicio importante, apasionante. Y creo que se logra además cuando viene de una vocación como la que tú tienes. Y tiene de apasionante porque fíjate cómo siembras una cantidad de reflexiones y despiertas una cantidad de inquietudes en las personas, alumnos, amigos, compañeros, etc. En una sociedad cada vez tentada a pensar menos y a embrutecerse más. Porque yo sí creo que las máquinas de embrutecimiento tan inmensas que hay en la sociedad son impresionantes. Luego este ejercicio de sembrar y despertar inquietudes genuinas, profundas, valiosas, de verdad, es una tarea la primera y más importante. Y cuando eso es vocacional, pues mucho más importante para todo. La intuición. Yo creo que estás en, es decir, yo creo que comienzas una búsqueda. Es decir, yo entiendo esta charla, que además me pareció apasionante en su método y en lo agradable que la has hecho. Estás comenzando un camino de reflexión en el que yo creo que te vas a demorar toda la vida, ¿no es cierto? Porque son de esas líneas gruesas en que uno se pega y que le van a durar años. Y yo creo que en ese ejercicio de cuando uno va intentando descifrar, pues no solamente es el tema de la dignidad, es que fíjate que eso que tú planteas de la incapacidad de definir la dignidad, te pasa con el amor, con la palabra amor, te pasa con la palabra justicia, con todos los conceptos te pasa eso. Por eso siempre existe un espacio de lo que uno podría denominar la genuina contradicción humana. Por ejemplo, en mí saltaba cuando te escuchaba la enorme dificultad que existe para uno asentarse en una verdad y justificarla hasta el final. Claro que eso es dificilísimo. Yo te diría que eso es imposible. Lo único más difícil que conozco que sustentar una verdad es vivir sin ella. Mira qué cosa tan complicada. Definir una verdad, dificilísimo. Carajo, pero vive la vida sin ella para ver qué te pasa. ¿No es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto hurgar y hurgar, uno tiene que buscar ese límite, esa bisagra, en que no te lleve al relativismo. Porque el relativismo sí genera unos problemas al final en las sociedades y en las culturas, que los estamos viendo. Entonces, la duda metódica, maravillosa. Eso produce pensamiento, produce todo eso. Pero hasta llegar a dudarlo de todo y vivir sin verdades, eso también es muy complicado. Y por último, yo creo que hay una cosa muy interesante en relación, es que yo creo que la charla inclusive, además del camino de la legitimidad que buscaste para adentrarte en ella, tiene otros caminos. Inclusive en la legitimidad hay un libro que les recomiendo,
tal vez es lo mejor que yo he leído sobre legitimidad, que es un tema más político, que es de un señor que creo que es de apellido Ferrero, que fue yerno de Lombroso, el famoso penalista italiano tal, y que enfrentó el fascismo muy duro. Y él definía la legitimidad como ¿qué es aquello que hace que la gente voluntariamente le haga caso? Haga caso, así la define él. Dice, ¿qué hace que la gente le haga caso a alguien o a algo? En eso yo combinaría, digamos, como sugerencia, para terminar, al tema de la intuición, el tema de la experiencia. Y que es una cosa que uno tal vez va aprendiendo a descifrar y a tocar con la edad, con los años. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de que mi experiencia de lector, hoy que tengo 60 años, es totalmente distinta a la experiencia de lector de cuando tenía 20. Porque ya no solamente en el ejercicio de leer conjugo las otras lecturas, sino que conjugo mi propia vida y mi propia experiencia. Y yo creo que en eso de ir forjando esa cosa indefinible que se llama la intuición, la experiencia es un elemento. No es lo mismo la intuición de la persona de 20 que la intuición de la persona de 50, al margen de que uno pueda llegar a los 80 años con la intuición más torpe del mundo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el elemento de la experiencia juega muy duro ahí. Pero bueno, feliz y espero que la invitación para la próxima, estamos planillados, nos inscribas de una vez. Porque es que Mejor dicho. Carlos, la vocación que es llamado es convocar, llamar a otros a escuchar. A esto. Y muchas felicitaciones. Es decir, este es un ejercicio magnífico. Muchas gracias. Pues si quieres tú cerrar, mamá. Pero falta primero Laura. Solo me puse a pensar ahorita lo que estabas diciendo, que en algún momento pensé que tenía un poco claro que la intuición más pura, por así decirlo, es como la de un niño, porque se podría argumentar de ambos lados, como que la intuición de alguna forma o se contamina con la experiencia o se enriquece, porque al final si la intuición es la forma de acceder a esa verdad más pura, como de alguna forma lo estaba diciendo ahorita Melo, pues también puede ser que a medida que pues uno crece y por el contexto, la cultura, la crianza, etcétera, 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 que es un poco lo que tú planteabas de por qué hay intuiciones distintas, como es esa pregunta que me surge, como si la intuición con la edad y con la vida se contamina o de alguna forma se enriquece. Por un lado, eso quería decir. Y por el otro, para cerrar también la intervención, es como que también me parece muy interesante que se puede ir un poco más allá de el como que somos espacio vacío y por lo tanto somos nada, porque al final ese espacio vacío también se puede argumentar que es energía y que es información en forma de energía. Y ahí pues es un mundo completamente gigante, eterno, que pues es súper interesante también de discutir, pero es como al final, no sé si el hecho de que seamos espacio es que no seamos nada, sino que somos muchas cosas que todavía no tenemos claras, que no han sido probadas por las ciencias puras, entonces que son muy difíciles de concretar y como de bajar de esa nube en la que muchos tenemos como el espacio vacío, como que es todo lo que no podemos ver, que al final nos hace lo que somos. Es muy chévere, muchas gracias por la clase. Sí, me gusta mucho. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Ahora la mamá. Yo sé que hubieras Ojalá preferido... me diga, tienes razón. Nunca te voy a volver a decir eso. Me meto porque te metiste. Porque la involucraste en la clase. Sí. Bueno, primero yo no soy ni abogada, ni filósofa, ni domino nada que tenga que ver con ciencias exactas, pero soy una mujer altamente intuitiva. Y lo que me ha enseñado la vida es que el hecho de que ignore muchas cosas no quiere decir que no existan, ni que sean verdad, ni que no sean verdad, como lo que tú acabas de plantear con el tema de la nada y la energía
y ahora el tema cuántico, y cuántas cosas nos faltan por descubrir. Lo único que sé hoy es que cada minuto que pasa me acerco más al abismo de que lo ignoro todo o casi todo. Entonces, acercarnos al abismo de que lo ignoramos todos lo deja uno en la humildad de aprender y en la humildad de escuchar. Y el planteamiento de David referente a las comunicaciones y la tecnología, ¿sí? Y tú hablabas de la posverdad y hablaban, ahora nos convencen de cualquier cosa, de lo que quieran, porque además nos estudian. Es lo que permite al hombre como el retorno al contenido interior de nuestra nada. O sea, casi que esa avalancha de información, esa avalancha de basura, esa avalancha de manipulación, esa avalancha de hábitos, costumbres, de todo prestado para no vivir en el relativismo, para no morirnos de vacío y de desesperación, de no encontrar sentido, está haciendo que muchos hombres en el mundo estén retornando a sí mismos, estén buscando respuestas en su interior, están buscando respuestas de no puedo definir la dignidad, pero sí sé cuándo están atentando contra ella o qué no es dignidad, pero no es un tema individual. Resulta que tú te puedes encontrar con una persona de la India, de la China, de culturas absolutamente desconocidas, y es como si tuviéramos el mismo código intrínseco de cuál es la aproximación a esa verdad. Y no nos hemos conocido, no nos hemos hablado, no nos hemos leído los 1000 libros, las 1000 teorías, ni dominamos eso, pero hay algo dentro de nosotros y en la medida en que hacemos ese viaje, que no es un viaje de descenso interior, aparece esa vocecita que es intuición y que como tú mismo lo decías, puede ser, y yo lo puedo llamar Dios, o es lo que me lleva a una conciencia profunda de una existencia superior. Y me sorprende mucho tu conclusión, muchísimo, porque no me la esperaba, porque digamos que he sido muy católica, en algún momento muy apegada, muy dentro de los límites, muy dentro de la obediencia, muy dentro de la regla, y yo no sé, hace 2 años me desesperé, y en un momento de crisis me fui vi una cosa por Instagram, tiendo a no creer, pero una yogi que hablaba una mujer que hablaba con un sentido común, porque cuando tú miras a los ojos o cuando escuchas, simplemente sabes si es verdad o no. Y puedes identificar un tipo de comunicación de conciencia de alma mucho más profundo, que aunque no sepas catalogarlo, algo te está hablando en otro nivel de comunicación. Y eso es real. Entonces yo cogí una señora yogi, yo no tenía ni idea ni siquiera qué era el yoga, y me fui para un encuentro mundial de mujeres en la Patagonia chilena con 32 mujeres de todo el mundo y todas eran maestras yogi. Yo llegué como una loca, sin saber ni siquiera sentarme, a una experiencia donde dejé de pensar que el yoga era o podía ser pecado o que me estaba dejando llevar por algo, que era satánico, mucho de lo que decían mis propias amigas. Y me abrí a una experiencia hermosísima de seres humanos maravillosos. Y después de que se terminó el retiro de 10 días, me quedé con la maestra yogi 3 días en la montaña. Yo no les quiero decir lo que fue eso. Yo no sé nada de sus mundos ni he estudiado sus religiones, pero las dos llorábamos sintiendo y encontrándonos en lo más profundo de la intuición, de lo que era y de las experiencias que ella había tenido y las que yo había tenido. Y la conclusión de todo el retiro y en lo que están todos esos maestros en el mundo entero, yo nunca te lo había dicho, es que el camino de este siglo para llegar a esa verdad inacible, pero que sabemos que existe, sabemos que es, pero no nos podemos aproximar a ella, es un camino interior donde en lo profundo de nosotros mismos encontramos al otro, a los otros, a las multitudes y nos damos cuenta que es una esencia que nos comunica a todos y era el tema de la intuición. Entonces me emociona mucho, porque yo nunca te había contado eso.
sea, podrías llegar a decir que tengo razón. Pero no eres mi superior moral. Bueno, ya llegó la pizza. Entonces,